Bueno, gracias por estar aquí. Vamos con la frase de la semana. Los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres por qué. Mark Twain. Muy bien, vamos a continuar desarrollando algunos de los capítulos de la guía de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, ACOCIP, que pueden descargar en la página web www.acosip.com para profundizar un poco más en los temas que estamos conversando. En este capítulo vamos a hablar un poco sobre las condiciones o recomendaciones de una institución y de profesionales que desarrollen la cirugía bariátrica y los tratamientos de obesidad. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica y de la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad, una institución que provea servicios y trate pacientes con obesidad debe tener ciertas características para considerarse o buscar ser un centro de excelencia y brindar ante todo seguridad a los pacientes que manejan. Entre esas recomendaciones está el tener las salas de cirugía diseñadas para pacientes con exceso de peso. Esto tiene que ver desde los tensiómetros para tomar la tensión hasta las mesas y los instrumentos con los cuales se van a realizar las cirugías. De la misma manera, deben existir en estas instituciones, por recomendación de estas asociaciones, unidad de cuidados intensivos, bancos de sangre y algunos instrumentos y aparatos, sobre todo de radiología, para poder tomar imágenes en los casos que el paciente lo necesite. Esto requiere obviamente una infraestructura especial para poder manejar pacientes de 200-250 kilos en promedio, que son pacientes que pueden llegar a necesitar de estos tratamientos. En ciertas guías se fijan algunos números que pueden ser un poco arbitrarios, pero pues se han registrado para considerar que estas instituciones tienen un número de pacientes durante el año que manejan y que por lo tanto tienen experiencia en manejar cirugías de obesos. El número que aparece en muchas de las guías es por lo menos tener 100 pacientes al año. Estos son más o menos 8 pacientes mensuales que se intervengan en estos tratamientos y por lo tanto pues que exista la experiencia de las instituciones para manejarlos. También se enfocan muchas de las recomendaciones en que existan protocolos para el seguimiento y la prevención de las trombosis venosas profundas, que son una de las complicaciones que no queremos tener en pacientes sometidos a cirugías bariátricas, que tengan también protocolos de manejo de antibióticos, protocolos de manejo nutricional y el personal alrededor de un paciente bariátrico mínimo para poder someter a un paciente a una cirugía. La conformación del grupo base en cirugía bariátrica debería tener en principio varios profesionales. Uno, un cirujano o cirujanos bariátricos
con experiencia, certificados y idealmente pertenecientes a la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica. Dos, médicos internistas o endocrinólogos o médicos familiares que sean expertos en valorar pacientes bariátricos, pacientes con obesidad. Tres, nutricionistas que también manejen tanto la parte pre como la parte postoperatoria de estos pacientes. Cuatro, psicólogos o psiquiatras que también se enfoquen en el manejo de la ansiedad, los trastornos alimentarios de los pacientes bariátricos. Y en una institución hospitalaria deben existir también enfermeras que puedan saber desde canalizar un paciente con obesidad hasta el manejo de heridas, de toda la parte que implica un paciente bariátrico. Adicionalmente, se recomienda tener también fisioterapeutas, terapistas respiratorias, ojalá también deportólogos, y para el manejo posterior y tardío, cirujanos plásticos que puedan manejar también cirugías de contorno corporal. Muy bien, vamos con la historia de la semana. Nos referimos en esta historia a un código antiguo, el código de Hammurabi, que se considera que fue uno de los primeros códigos de leyes que existía en la historia de la humanidad. Data de más de 2000 años antes de Cristo y se conserva en el Museo del Louvre en París, una de estas copias de lo que se considera pues el código que marcó la historia de Persia. Lo interesante del código pues para los cirujanos y los médicos era que había unas leyes que castigaban a aquel médico o cirujano que con sus manos hubiera hecho daño a un igual, es decir, a otro de su mismo rango. En ese sentido, si el paciente se complicaba, moría o tenía alguna pues, un mal resultado, ese médico podía perder las manos, porque parte de ese código decía que debía ser ojo por ojo y diente por diente, o también la ley del talión, que se llama. Pero si este cirujano era un esclavo y le causaba daño, o se moría el esclavo, podía pagar reemplazándolo por un esclavo de la misma categoría y así pues conservaba sus manos.